Muy buenas noches. Vamos a continuar con las aplicaciones a la economía de las reglas de diferenciación en lo que denominamos las tasas marginales, ¿no? Bien, entonces, cuando se hace referencia a una función marginal, de lo que se está hablando es de la derivada. Entonces, cuando se nos pide determinar una función marginal, lo que se nos pide es determinar la derivada de esta función. En este ejemplo, se nos proporciona la ecuación de demanda y se nos pide determinar la función de ingreso marginal. Obviamente, para calcular el ingreso marginal, nosotros necesitamos determinar primero la función de ingreso, que no la tenemos, ¿no? Entonces vamos a calcular el ingreso y sabemos que el ingreso se obtiene multiplicando precio por cantidad o a la relación de demanda multiplicado por la cantidad. También, ¿no? Demanda y precio serían sinónimos. Entonces, vamos a despejar de aquí para P. Tendríamos que P es igual a 20 y 2 raíz de X pasaría al otro lado de la ecuación con signo negativo. Entonces vamos a ponerle menos 2 y raíz de X la voy a expresar como X a la media. Bien, luego el ingreso se obtiene, dijimos, multiplicando el precio por relación de demanda por la cantidad. 20 por X, 20X y 2 por X a la 1 medio va a ser, perdón, 2 por X a la 1 medio por X, copio el 2 y aquí tengo igual base, X, sumo los exponentes, 1 medio más 1 son 3 medios. Bien, ahora que ya obtuvimos la función de ingreso, determinamos el ingreso marginal. Y dijimos que el ingreso marginal no es más que la derivada de la función de ingreso. Tendríamos que el ingreso marginal va a ser igual a la derivada de 20x, sería 20, la derivada de de 2 por x a la 3 medios sería 2 por 3 medios de x elevado a la 3 medios menos 1, que sería 1 medio. Aquí
simplificamos este 2 con este 2. Y esta sería nuestra función de ingreso marginal. Bien, luego tenemos un último ejercicio de aplicación. En este ejercicio se nos proporciona la función de utilidad y se ven, esta utilidad está en función, esta utilidad está en función del precio. O sea, dice que una compañía tiene esta función de utilidad cuando su producto está cotizado a P lempiras, ¿no? A un precio de P lempiras por unidad. Se nos pide que encontremos la unidad marginal con respecto al precio. Es decir, que el precio en este caso es la variable dependiente. Perdón, la variable independiente. Entonces vamos a derivar la utilidad con respecto a P. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es un producto, ¿no? Tendríamos a P multiplicado por la función exponencial. 10 es una constante. Entonces, la derivada de la función de utilidad, en este caso, vamos a copiar el 10 nada más porque es una constante y lo vamos a multiplicar por la derivada de ese producto. La regla del producto establece que vamos a copiar la primera función y eso lo multiplicaríamos por la derivada de la segunda función. Entonces, como tenemos una expresión del tipo e a la u de x, entonces la derivada sería e a la u de x, en este caso e a la negativo 0.1p, y luego multiplicada por la derivada del argumento, en este caso la derivada de 0.1p sería negativo 0.1. Esa es la primera parte de la regla. Luego, porque como es un producto, estamos aplicando la regla del producto. Luego dice la regla del producto que a esto le vamos a sumar la derivada de la primera. En este caso, la primera es P y la derivada de P es 1. Lo vamos a escribir aquí nada más para recordarnos. Y esto multiplicado por la segunda, que es E a la negativa 0.1 P. Bien, podemos extraer factor común E a la negativo 0.1 P porque está a ambos lados de la suma. Entonces tendríamos 10 por E a la negativo 0.1 P, factor D. Pues como quité este, me queda P multiplicado por negativo 0.1, negativo 0.1P, más, y como aquí saqué este, me quedó únicamente el 1, más 1. Bien, esta es la función de utilidad marginal. Y entonces nos piden que evaluemos esta función de utilidad marginal cuando el precio es primero 5 lempiras. Entonces tendríamos la utilidad marginal de 5.
Y vamos a hacer una interpretación de esto, ¿no? Tendríamos 10 por e a la negativo 0.1 por 5 sería ahí, ¿verdad? Y esto multiplicado por negativo 0.1 por 5 más 1. Entonces, 5 por negativo 0.1 es negativo 0.5 y e elevado a la negativo 0.5 sería 0.6065. Pues tendríamos 0.6065 multiplicado por 10 me daría 6.065.3 y esto multiplicado por esto, ¿no? Entonces ahí tendríamos menos 0.5 más 1 es 0.5. Y esto nos daría 3.0327. Entonces, tendríamos que interpretar, ¿no? Este resultado. ¿Qué significa este 3.0327? Esto implica que por cada incremento de un lempira en el precio, provoca un aumento en la utilidad de 3.03 lempiras. Bien, ¿y por qué digo que aumenta en 3.03 lempiras? Recuerde que la
derivada dijimos que es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Ahora, cuando una recta tiene pendiente positiva, implica que la función es creciente. Entonces, si es creciente, va incrementando la utilidad, ¿verdad? Entonces, por cada una empira de incremento en el precio, la utilidad incrementa en 3.03. Bien, y si evaluamos para cuando x es igual a 10, entonces vamos a evaluar ahora con 10. Bien, no vamos a realizar este cálculo porque si aquí multiplico negativo 0.1 por 10, eso me va a dar menos 1. Menos 1 más 1 es 0 y 0 por cualquier cosa me va a dar como resultado 0. Entonces la utilidad marginal de 10 es 0. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esto? Bueno, si utilizamos el mismo razonamiento de este anterior, aquí la pendiente era positiva, ¿no? Y nosotros decimos que la utilidad es creciente. Pero, ¿qué sucede cuando la pendiente de una recta es 0? Entonces, cuando la pendiente es 0, eso implica que la recta es horizontal. Es decir, que nos encontraríamos en el caso donde en este punto la tangente es horizontal. Y si la función tenía pendiente positiva, es decir, iba creciendo, y llega a un punto donde ya no sigue creciendo, sino que es plana, entonces esto implica que la función llegó al punto máximo. Ya habíamos mencionado anteriormente que las funciones tendrían tangentes horizontales en los puntos máximos y o mínimos. Ahora, sabemos que ha alcanzado el punto máximo, puesto que la función antes de este punto era creciente, ¿no? Entonces, creciente, punto máximo, y si evaluamos con un valor más allá de 10, entonces, ya que 10 es el punto máximo, lo único que podría suceder es que la función decreciera.
Entonces, se nos pide que evaluemos cuando el precio es de 15. Entonces, con seguridad, aquí la pendiente va a ser negativa. Entonces, tendríamos E elevado a la menos 1.5. Y eso nos daría 0.2231. 0.2231 multiplicado por 10 es 2.23. Y aquí, como esto sería negativo 1.5 más 1, negativo 0.5. Entonces multiplicamos eso y nos da como resultado negativo 1.1157. Y obviamente nosotros esperábamos ese resultado, dado que en este valor sucedía el punto máximo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto nosotros? Entonces, que cualquier aumento de una empira en el precio provoca una disminución en la utilidad de 1.1157 lempiras. Ahora, esta es una de las aplicaciones de la derivada que vamos a ver más adelante, que es una de las más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar aquí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entonces viene la función y digamos que la función hace algo así. Entonces, en este punto, digamos que hice el punto más alto. Sería 10, ¿verdad? A precio 10.
Luego, digamos que por acá esté 5 y que por acá esté 15. Entonces, sabemos que aquí, ¿no? La función es creciente. ¿Por qué? Porque esta es la pendiente y la pendiente es positiva. Entonces, eso implica que la función es creciente. Luego, cuando sustituimos 10, vemos que la pendiente es 0. Y donde hay pendiente 0, solo pueden haber tangentes horizontales. Entonces, aquí es el punto máximo de la función y cualquier valor en exceso de 10, cualquier precio arriba de 10 lempiras, va a provocar que la utilidad disminuya. Entonces, estas son las aplicaciones. Más adelante vamos a ver dentro de las aplicaciones de la derivada, algo que se conoce como máximos y mínimos. Y es que utilizamos la derivada para determinar los niveles óptimos a producir y vender para obtener las máximas utilidades. Bien. Con esto estaríamos concluyendo el tema de reglas de diferenciación para productos cocientes, regla de la cadena y derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar por ahí. El lunes vamos a iniciar ya con otro tema. Es el tema de la diferenciación implícita. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda. De mi Bien, parte, no, Nick. bien, entonces concluimos por el día de hoy y nos veríamos el próximo lunes. Tengan todos buenas noches y feliz fin de semana. Igual, Nick. Buenas noches. Qué rico. Cheers.